Buenas, le damos la bienvenida a este seminario en el que hablaremos sobre los estados de la materia, enfocándonos en dos propiedades fundamentales en los fluidos, que es la viscosidad y la tensión superficial. En esta presentación explicaremos cómo estas propiedades influyen en el comportamiento de los fluidos y cuál es la importancia que estos manejan en distintos fenómenos naturales y aplicaciones científicas. Este trabajo fue realizado por Valeria Pérez Mendoza, Leonard Pava Palacio y mi persona Andra Padilla. Espero que les guste. Bueno, ¿qué es la viscosidad? Desde el punto de vista físico, la viscosidad es la propiedad física que estudia la resistencia interna que tienen los fluidos, líquidos y gaseosos al fluir. Este se determina desde qué pegajoso o espeso puede ser un fluido debido a la fricción interna que manejan las partículas al moverse. Podemos verlo desde la forma macroscópica, que es la visión externa, que esta se observa cómo la fuerza necesaria actúa para desplazarse la capa del fluido entre otra capa. Y la microscópica, que es la visión atómica, esta habla que es un fenómeno de transporte del momento, que en los fluidos esta actúa dependiendo de la cohesión que hay entre las moléculas, y en los gases se debe debido a las colisiones constantes que hay entre las partículas. ¿Por qué existe la viscosidad en los fluidos? Bueno, esto se da debido a la interacción que hay entre las moléculas de un fluido y la resistencia que se genera en el movimiento relativo entre sus capas. Todo esto da por las fuerzas intermoleculares que esta conlleva, ya que las moléculas se atraen entre sí y estas se oponen al deslizamiento de unas sobre otras, y la fricción interna que esta conlleva, ya que las capas del fluido se mueven a distintas velocidades, y esto es lo que genera un roce que disipa energía. Un ejemplo claro de viscosidad nosotros escogimos la miel. ¿Cómo se mide la viscosidad? Bueno, la viscosidad tiene dos formas de medirse. Se puede medir desde la viscosidad dinámica, que esta mide la fuerza necesaria para que las capas se puedan deslizar, y esta se puede medir por medio del viscosímetro rotacional. Nosotros buscamos sobre los viscosímetros y encontramos que se puede medir con los viscosímetros de Butterfield, y esto se utiliza más en los fluidos no newtonianos. Y hay otro tipo para medir la viscosidad, que es la viscosidad cinemática, que esta se mide, que es la viscosidad donde uno puede medir donde se divida la densidad de fluido. Esta se puede medir con los viscosímetros capilares o los viscosímetros en capa. Esta puede ir cronometrando el flujo por la gravedad, y esta representa la resistencia que tiene el fluido al momento de fluir. También podemos medir con el sistema internacional, ya que el sistema que tiene la viscosidad es el sistema de los pascales, que es los kilogramos sobre metros por segundo. ¿Cómo influye la temperatura y la naturaleza del fluido? Bueno, en los líquidos la temperatura actúa de que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, y las moléculas pueden actuar de una forma libre, se pueden desplazar de una forma libre. En sí, los gases, pues dice de que la viscosidad aumenta con la temperatura, y esta se da debido al incremento de choques moleculares que se dan. Y pues cómo influye la naturaleza del fluido, pues esta influye dependiendo del tamaño y también de la forma de las moléculas y la intensidad con la que se mueven sus fuerzas internas. ¿Qué diferencia hay entre los fluidos newtonianos y los no newtonianos? Bueno, esta diferencia se da en el comportamiento que tiene la viscosidad en el fluido al momento de moverse. En los fluidos newtonianos y los no newtonianos no tienen muchas diferencias, pero la diferencia que esta conlleva es que en los newtonianos su viscosidad es constante. En esta no cambia aunque aumente la fuerza en la que la velocidad del fluido actúa, y que esta cumple
la ley de Newton de la viscosidad. ¿Qué nos establece Newton? Bueno, Newton nos dice de que la ley establece que el esfuerzo en el que el fluido actúa es como el esfuerzo en el que ésta actúa es un cortante con el fluido que es directamente proporcional al gradiente de la viscosidad entre sus capas. Y esta se representa más con la viscosidad dinámica. También Newton dice de que establece de que los que cumplen con esta ley son los fluidos newtonianos. Y esto se debe porque ellos llevan una viscosidad constante. Un ejemplo de estos fluidos es el agua, el aire y el alcohol. Y en los fluidos newtonianos su viscosidad no es constante. Aquí sí cambia según la fuerza en la que se aplica la velocidad de deformación, y en esta no se cumple lo que el Newton nos establece en su ley, en la ley de la viscosidad. Ejemplos claves de los fluidos no newtonianos es la sangre, la salsa de ketchup o de tomate o la crema dental. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es una propiedad física exclusiva de los líquidos que se origina por la fuerza de cohesión entre las moléculas. Con un comportamiento mecánico, la superficie del líquido actúa como una membrana elástica que tiene la capacidad de resistir deformaciones. ¿Cuál es el origen molecular? Las moléculas internas están en equilibrio por fuerzas de atracción hacia todas direcciones, mientras que en la superficie la fuerza neta es hacia el interior y tiende a carecer de moléculas arriba. Este desequilibrio genera una mayor energía en la superficie, permitiendo que ésta se comporte como una membrana elástica. Damos aquí el ejemplo pues de la gota de agua cayendo hacia un volumen de agua mayor, el cual hace que la tensión superficial rebote la gota y se divida por cada vez que se rompe la tensión entre la gota y el líquido, el agua, haciendo que ésta se divida y cada vez vaya reduciendo su tamaño hasta acoplarse completamente. Porque los líquidos forman gotas esféricas. Los líquidos tienden a minimizar la energía, reduciendo su área superficial. Por esta razón forman gotas esféricas, ya que la esfera es la forma que encierra el volumen con una menor área superficial. Por ejemplo, en ausencia de la gravedad, pues en el espacio las gotas tienden a ser esferas perfectas por la ausencia de la gravedad, y toda su energía exterior tiende a acoplarse todo hacia el interior sin ausencia de la gravedad. ¿Cómo se mide la tensión superficial? La tensión superficial se mide en newtonmetro y cuantifica la resistencia elástica de la superficie de un líquido. Se determina mediante el ascenso capilar, midiendo la altura alcanzada por un tubo delgado o con un anillo de Dunoui, que registra la fuerza necesaria para separar el anillo de la interfaz. ¿Cómo influyen los surfactantes? O sea, el jabón jabón es el detergente. Los surfactantes disminuyen la tensión superficial al posicionarse en la interfaz del agua y determinar la fuerza de cohesión molecular. Esto mejora el poder mojante del líquido, permitiendo que penetre con mayor facilidad en poros y fibras textiles. En esta imagen podemos observar a gran detalle el anillo de Dunoui, el cual se ve que está agarrado a la superficie del líquido sin que ésta se rompa, así generando una fuerza. Ahora yo voy a hablar de algunos de los campos de la industria en donde se utiliza la viscosidad y la tensión superficial. La viscosidad y la tensión superficial son propiedades que dependen de la cohesión, de la capacidad de las moléculas de un mismo tipo de atraerse entre ellas. La diferencia entre ellos radica en dónde actúan. Mientras que en la viscosidad actúa en el volumen total del líquido debido a la fricción de las moléculas al moverse, en la tensión superficial únicamente actúan en la superficie o en la interfaz. Por dar algunos ejemplos de campos, vamos a hablar de la farmacia, la industria de los alimentos y la cosmética. En la farmacia, la viscosidad es crucial para la estabilidad.
En los jarabes y gotas oftálmicas permite evitar la sedimentación, que es cuando los componentes del producto se hunden, y permite que las gotas peguen o se adhieran mejor en la garganta y en los ojos durante más tiempo. Ahora bien, por su parte la tensión superficial es sumamente importante porque al disminuir la tensión superficial de un fármaco por medio de tensioactivos, que son moléculas que se encargan de disminuir la tensión superficial, pueden ser campaniéricas como los sulfatos, iónicas como los cuaternarios, el cuerpo es capaz de procesarla de esta manera. Ahora bien, en la industria de los alimentos la viscosidad no solo es crucial e importante por la textura, sino por el procesamiento. Nos permite saber qué tan potente deben ser las bombas para mover un producto por las tuberías de la fábrica. En la cosmética, la tensión superficial es importante por los tensioactivos. ¿En qué ayudan? Pues los tensioactivos ayudan a que el champú elimine las grasas y que las cremas y emulsiones no se separen en agua y aceite. Sin nada más que decir sobre ambas propiedades, lo único que podríamos concluir de esto es que la viscosidad y la tensión superficial son propiedades originadas por procesos intermoleculares. La viscosidad influye en el flujo del líquido, mientras que la tensión superficial únicamente en su comportamiento superficial. Ambas dependen de la temperatura y son indispensables en distintos sectores, tanto ambientales como industriales. Muchísimas gracias.